buenas noches. Saludos desde la República Dominicana. Le habla la doctora Jacqueline Reyes, miembro de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. Dando continuidad a las actividades académicas de la Federación, hoy damos la tercera entrega de los webinars de alto contenido científico. Este será el último webinar del año, por lo tanto, el día de hoy elegimos una persona muy especial para nosotros. El doctor Peter Francolin desde Sao Paulo nos visita, bueno, nos acompaña más bien. El doctor Peter Francolin es actualmente el presidente electo de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. Es médico radiólogo, asistente en el Hospital de Clínicas de Facultades de la Medicina de la Universidad de Sao Paulo, asistente en el grupo DASA, miembro del Colegio Brasileño de Radiología. Como ya dije anteriormente, es presidente electo de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido y profesor de la ASUS. Muy buenas noches, doctor Francolin, bienvenido. Active su micrófono, doctor, que no se escucha. Bueno, Ahora buenas noches, doctora Jacqueline, doctora Eda, Daniel, todos nuestros amigos y todas las personas que asisten a nuestro webinar FLAUS. Saludos a todos desde Brasil. Muchas gracias por esta invitación tan gentil, tan amable para estar con todos ustedes en esta noche para hablarmos de un tema que me encanta. Gracias. no, doctor, el placer es nuestro de tenerlo con nosotros y en Noche de Sombreros, como ya usted la designó, que lo estamos apoyando en el uso del sombrero, muy tropicales en esta noche navideña. Doctor, es un honor para nosotros concluir este año, este webinar con una persona muy querida, conocida por todos en esos webinars de cada mañana del domingo, que siempre estamos ahí todos muy atentos a su participación. En el día de hoy, el doctor Peter Francolin nos va a acompañar con un tema muy interesante de Doppler arterial. Vamos a tener una modalidad de preguntas que el doctor irá desarrollando a lo largo del webinar, y la mayoría de estas preguntas fueron ya formuladas por participantes que tenemos esta noche. ¿Puede compartir pantalla, doctor, cuando guste, por favor? Bueno, yo voy a compartir la pantalla y vamos a intentar responder las preguntas que nuestros asistentes enviaron para nosotros en estas semanas, pero todos nuestros alumnos, asistentes, doctores que conozco comparten este tiempo, pueden hacer nuevas preguntas que con mucho gusto vamos a hablar de este tema, todo que sea necesario. Bueno, ¿ustedes miran mi pantalla? Mi Sí, sí, pantalla ve perfectamente, sí. está compartida, entonces yo creo que se mira bien. Yo voy solamente buscar acá la imagen que yo tengo que compartir. Ahora sí. Muy bien. Estoy solo un rato para Y no se preocupe, empezar, doctor. empezar a la presentación, porque la página de Zoom está arriba de Keynote. Agora, solo un rato. Ok. ¿Se mira bien Sí, la pantalla? perfectamente. Perfecto, doctor. Perfectamente. Ok. Entonces, vamos a empezar. Vamos hablar de desafios em Doppler arterial de extremidades inferiores, e eu creio que temos então uma linha de perguntas que foram hechas em estas 2 semanas. Doutora Jacqueline, pode começar, por exemplo, a nos perguntar a primeira, por favor. Que Sí, dúvida bueno, temos? sí, la primera pregunta, doctor, fue, ¿qué hallazgos encontramos en los síndromes compartimentales? Ok. Bueno, todos me preguntan, Peter, ustedes tienen un bordón que usted habla todos los domingos. Entonces yo hablo siempre
Saludos a todos en Latinoamérica, desde los puntos más al sur de Patagonia hasta los sitios más lejos en Norteamérica. Sean todos bienvenidos a nuestro Flaus Webinar. Y vamos a empezar hablando de síndrome compartimental. Mira, quando temos uma síndrome compartimental em extremidades inferiores ou superiores, temos señales, temos sintomas, os músculos se quedam mais gruesos, há uma história, por exemplo, de uma cirurgia, uma história de um traumatismo, pero lo que pasa é que há um edema de la musculatura, se cerram as venas, por isso temos uma síndrome compartimental. Então, você tem muita dificuldade de mirar um flujo venoso. E o flujo arterial se queda com a mais alta resistência que seja possível. Então, por exemplo, eu vou tomar emprestado exemplos fora de extremidades inferiores também, para que seja mais didático. Una de las síndromes compartimentales más conocidas son las tromboses de vena renal en pacientes trasplantados. Ese es un ejemplo perfecto de lo que pasa en una síndrome compartimental. Entonces, si yo tuviera una vena renal que está obstruida, que está cerrada, la sangre entra, pero no sale. Y con eso aumenta los diámetros renales. Entonces, el riñón se queda aumentado e hipoecogénico. Lo mismo pasa con la musculatura de las extremidades. Esas son emergencias quirúrgicas, tanto en la extremidad como en riñón trasplantado. Y con Doppler no tenemos flujo venoso, temos um flujo arterial com uma impedância, uma resistência aumentada, e se encontra uma diástole reversa, uma diástole invertida muito marcada, muito marcante, muito importante, e que se encontra também em las extremidades inferiores. Então, acá temos exemplos de flujos intrarrenales de pessoas com obstrução de la vena renal, têm uma síndrome compartimental. La sangre entra, pero no tiene mucho como salir, entonces se queda con un patrón de muy alta resistencia con esta diástole reversa. Lo mismo que tenemos en un riñón trasplantado pasará en extremidad inferior. Entonces tenemos acá una persona en que no se encontraba flujo venoso, tenía una historia de un trauma, tenía un aumento, un engrosamiento de la musculatura, dolor, y el flujo arterial se quedaba con muy alta resistencia, con una diástole reversa muy marcante. Mira, yo no voy a hablar que hay una síndrome compartimental solamente por una alta resistencia, pero por todo este conjunto de señales, síntomas y de Doppler podemos hablar que hay señales que sugerem este diagnóstico ao Doppler color. Ok, doutora Jacqueline? Podemos seguir adelante. Sí, perfecto, doctor. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿y qué sucede cuando hay una compresión extrínseca? Muy bien. La compresión extrínseca se puede pasar por un tumor, se puede pasar por una colección, por un fluido. Será muy parecida con las síndromes compartimentales, pero hay compresiones que son muy características y que, sin embargo, solo que más nos preguntan cuando estamos a hablar en las clases, que son síndromes compartimentales, síndromes compresivas muy específicas de extremidades inferiores y también superiores. Ok. Las síndromes compresivas no eres una molestia aterosclerótica, no hay una aterosclerosis, hay una compresión porque tenemos puntos estrechos, tenemos puntos de estrechamiento que son naturales, pero en determinadas condiciones estos puntos estrechos se quedan mucho más estrechos y con eso hay una compresión patológica del paquete
vascular que pasa por los puntos de estrecho. Y la compresión extrínseca más conocida de todas las personas, sin embargo, es la síndrome de estrecho cérvico-torácico o opérculo cérvico-torácico. Sin embargo, una vez más, yo voy a hablar también un poquito de extremidades superiores, porque es muy parecido con las extremidades inferiores, pero también tenemos compresiones en extremidades inferiores que yo voy a hablar un rato más adelante. Entonces, la compresión extrínseca de una arteria en pacientes que tengan señales y síntomas de isquemia arterial en extremidades son las características de estos patrones de flujo. Y sin embargo, yo voy a buscar también trombosis que pueden pasar en las venas que caminan parejas con las arterias. La más conocida, como yo hablé, la compresión de la arteria y la vena y el nervio en la región subclavia por un opérculo cérvico-torácico, pero la compresión, el estrecho en la arteria poplitea, que llamamos popliteal entrapment o síndrome de cerramiento, de encarceramiento de la arteria poplitea en extremidades inferiores, es la más conocida. Otra síndrome compresiva que tenemos en extremidades inferiores es la síndrome de May-Turner o síndrome de Cockett, pero esta es venosa. Es una compresión venosa, es una compresión de la arteria ilíaca común derecha por sobrepasando la vena ilíaca común izquierda. Entonces, yo no voy a hablar de May-Turner porque está fuera de nuestra discusión, pero vamos a hablar un poquito de la región subclavia, donde vamos a hacer un estudio. Se puede estudiar la arteria subclavia por arriba, por abajo del hueso. Vamos a aplicar con un transductor que tenga una frecuencia un poquito más baja, como que 9, 10, 11 megahertz. Y vamos buscar la arteria y la vena. La vena tenemos que alejar trombosis, que llamamos de síndrome de Paget-Schröter, que es una síndrome de impacto, donde el impacto en la vena, los golpes en la vena, por esfuerzos repetitivos, por ejemplo, una persona que juega tenis, una persona que juega basquete, una persona que juega polo, puede tener en esta región y tiene una trombosis. Y en la arteria vamos a tener una compresión en ciertos movimientos, en determinados movimientos en que la persona se queda con isquemia de la extremidad superior. Entonces, acá tenemos un patrón de flujo multifásico o trifásico, como muchos de ustedes conocen, que tiene una diástole reversa, una diástole invertida, que es normal para esta arteria. Pero cuando tenemos una compresión de la arteria subclavia en su pasaje por los puntos de estrecho que tenemos, que solo esto sería una clase entera, vamos a tener aumento de velocidades más que 12 media veces y vamos a tener cambios de la onda arterial en esta extremidad. Y si continuarmos a hacer este movimiento que hace la compresión de la arteria, por ejemplo, en una persona que tenga una musculatura muy desarrollada, si esta musculatura comprime la arteria, si tenemos un hueso supranumerario, si tenemos un tumor en esta región, este punto de estrecho se cierra y la arteria se queda sin flujo en algunas maniobras. Entonces, muy importante hacer maniobras. Acá tenemos un ejemplo clásico, la arteria subclavia izquierda que se queda muy visible acá, que no tiene flujo cuando hacemos una maniobra. Por ejemplo, acá un video. Estoy con la persona relajada. La persona está relajada. Vamos a empezar a tomar la arteria tiene flujo. Señora, por favor, cambia la extremidad superior para arriba. Y cuando caminamos hacia arriba, mira que el flujo desaparece, el flujo interrompe, el flujo para en la arteria subclavia. Esa es una maniobra positiva para un estrecho cérvico torácico. ¿Ok? Y así pasa también en la extremidad inferior. Las maniobras que tenemos para extremidad superior son las maniobras de Adson, en que hacemos un giro, una rotación de la cabeza
la maniobra cortoclavicular, donde la persona se queda como si estuviese con un paquete, una maleta muy pesada. La maniobra de right o hiperabducción, donde la persona va a elevar, va a caminar con la mano hacia arriba. Y la maniobra combinada, vamos a preguntar para la persona cómo que la persona tiene señales y síntomas de isquemia. Doctor, yo tengo calambre, yo tengo hormigueo, cuando, por ejemplo, estoy en ónibus, cuando estoy en un autocarro, que yo tengo que me prender para no caer, entonces cuando me quedo así, yo tengo dolor, tengo hormigueo, yo tengo frío en la extremidad. Entonces vamos a repetir esta maniobra. Pero entonces aquí un ejemplo de una persona que cuando estaba en reposo quedaba-se normal, mira una velocidad de 63 centímetros por segundo en una arteria subclavia. Cuando empezaba a hacer la maniobra disminuía la arteria, comprimía la arteria, cambiava a onda, aumentava a velocidade 3 vezes, e com isso uma maniobra positiva, e com um pouquinho mais de esforço, tomando aire, mira como cerrava a artéria. Aqui, haciendo a maniobra, cerrando o flujo da artéria, e acá temos a subclavia sem flujo. Essa é uma maniobra positiva de uma compressão extrínseca cérvico-torácica. E acá uma pessoa com síndrome de Paget-Schröter, uma trombose de la vena axilar y subclavia por este esfuerzo, esta compresión repetitiva que se hacía muchas veces en la vena, haciendo golpes en su pared y con eso una lesión de su endotelio, generando una trombosis en este punto. Pero para extremidade inferior, mucho más raro, mucho más difícil encontrar que en estrecho cérvico-torácico, pero se encuentra una malformación de la musculatura en la región posterior, en la región poplitea, en que hace una compresión en la arteria poplitea, y la persona puede tener esta síndrome que nosotros llamamos encarceramiento o cierre de la arteria poplitea, o en inglés que se habla popliteal entrapment. En la maniobra que vamos a hacer ahora, un poquito diferente, vamos a hacer una hiperextensión de la pierna y del pie, para que este movimiento con la musculatura comprima la arteria poplitea, y vamos a buscar el flujo antes de la maniobra y después de la maniobra para mirar se cambia 3 veces o se cierra, se para, se interrumpe el flujo arterial en la arteria poplitea. ¿Ok? ¿Tenemos más preguntas, doctora Jacqueline? Y por supuesto, tenemos muchas preguntas, doctor. Bueno, nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué cambios podemos ver en las ondas espectrales en pacientes con enfermedad cardíaca? Muy bien. Solamente eso sería una clase. Yo no soy cardiólogo, yo no soy experto en ecocardiografía, pero en general, lo que nosotros encontramos cuando estamos haciendo estudios generales de Doppler, de carótida y de extremidades inferiores y superiores, son las arritmias. Entonces, si yo tuviera una arritmia, yo voy a tener flujos arteriales con tiempos diferentes y, sin embargo, con velocidades diferentes. Y cuando yo tuviera una pausa, una parada de esta arteria, de este flujo, yo voy a tener un flujo compensatorio, yo voy a tener una extrasístole compensatoria que tiene un flujo más alto. Eso, por ejemplo, es muy importante cuando, por ejemplo, estamos haciendo una carótida o una arteria de extremidad, y que esta velocidad sea muy importante para determinar si hay estenosis o si no hay estenosis. Entonces, es muy importante buscar uma velocidade promediada que seja a mais próxima do patrão que temos normal de este paciente. Então, o paciente tem muitas sístoles arrítmicas, pero mantém um patrão de velocidade. Vamos buscar esta velocidade como su patrão normal. E vamos alejar
de nuestro estudio esta extrasístole que tiene una velocidad más alta. No vamos a considerar esta para nuestro estudio. ¿Por qué? Porque podemos hacer un falso positivo en nuestro estudio. Pero se tivermos uma pessoa com flutter, se tivermos uma pessoa com uma arritmia muito grave, e que todas as ondas sejam diferentes, tenham velocidades diferentes, tempos diferentes, isso pode ser uma limitação de nosso estudo. Então, em esta situação rara, eu vou informar que o estudo com Doppler foi comprometido por la arritmia de nosso paciente. Pero, sin embargo, isso é muito difícil. Você solamente vai informar que tuveste limitações, sin embargo, todas as ondas foram diferentes e você não tiver um padrão para considerar um padrão de normalidade. Outra patologia que podemos encontrar são as insuficiências de válvulas cardíacas, que vão generar como que um notch em las arterias, que não podemos confundir com patologias. Então, por exemplo, se eu tiver uma artéria vertebral, como esta acá, a artéria vertebral direita, em que eu encontro este notch, é possível que este notch seja um sinal inicial de síndrome que chamamos robo subclávio. Seria um patrão 1, um tipo 1 de robo subclávio. Então, se tivermos este patrão tipo 1 de robo subclávio, eu vou pensar, seria este um patrão de robo subclávio que está começando? Ou eu tenho uma insuficiência de uma válvula cardíaca. Muito bem, eu vou buscar a outra artéria vertebral, e se eu tiver a outra artéria vertebral, também com este câmbio de sua onda, é muito mais provável que este patrão seja generado por coração. Se eu buscar em la artéria carótida comum e tiver o mesmo patrão, se eu tiver a artéria carótida externa com o mesmo patrão, se eu tiver la carótida interna com o mesmo patrão, eu vou pensar em um patrão de insuficiência de uma válvula cardíaca que está generando um câmbio em todas as ondas de meu estudo. Então, temos que tomar muito cuidado para não hablar um falso positivo, como, por exemplo, um robo subclávio tipo 1, que me parece acá, pero que estava presente, se quedava presente em todas as ondas, e com isso não vamos a considerar, vamos falar que isso é um patrão generado por, muito provavelmente, uma origem cardíaca. Ok? Outra patologia cardíaca que podemos ter são as estenoses valvares. Sin embargo, a sangre, antes de estar ubicada em la aorta, a sangre passa por las válvulas cardíacas. Se as válvulas cardíacas estiverem muito cerraditas, estiverem com estenoses importantes, estenoses significativas, teremos um patrão de fluxo pós-estenótico em todo o corpo. Então, se eu empeço meu estudo e tomo uma onda monofásica em uma artéria ilíaca, uau, já tenho uma onda monofásica, como em esta artéria ilíaca comum esquerda. Uau, tardos parvos, monofásico em artéria ilíaca. Eu tenho uma estenose proximal, que bueno. Vou caminhar hacia arriba. Eu encontro em la aorta abdominal lo mismo patrón. Mira, esta es la aorta. La aorta tenía que ser trifásica. Hay que tener una diástole reversa. Y mira, no hay, está monofásica. Está con una velocidad bajita para una aorta, una aceleración disminuida. Con eso, vamos a hablar que es un patrón patológico para la aorta. Eu busco a subclávia, passa igual. Eu busco a outra subclávia, passa igual. É muito provável que este paciente tenha uma estenose em válvula órtica. Por exemplo, uma válvula
una válvula cardíaca aórtica, por ejemplo. Entonces, mis amigos, sin embargo, tenemos que hacer un ecocardiografía, un ecocardiograma para estudiar este corazón. Pero patrones de flujo pós-estenóticos en todas las tomas que hacemos, incluso añadiendo la aorta, tenemos que pensar si no hay una patología cardíaca. Y sin embargo, si tuviéramos una insuficiencia cardíaca congestiva, también podemos encontrar hallazgos, pero no hallazgos tan arteriales, pero hallazgos venosos. Podemos encontrar un flujo con aumento de la variabilidad en la vena porta, en las venas ilíacas, en la vena cava. Vamos a encontrar venas hepáticas ou suprahepáticas más grandes, ¿ok? El líquido en abdomen y también en tórax. Entonces, son hallazgos de insuficiencia cardíaca congestiva que, sin embargo, por ejemplo, un paciente que tenga edema de extremidades inferiores, venga a hacer un estudio y podemos buscar señales y encontrar señales que nos sugieren una insuficiencia cardíaca congestiva. Y acá tenemos un estudio muy interesante, doctora Jacqueline. Este acá, un paciente, estamos a estudiar la arteria carótida, pero la carótida tenía este patrón, la arteria femoral tenía este patrón, la arteria ilíaca tenía este patrón, la arteria poplítea tenía este patrón, todo es patrón en todas las arterias, porque este paciente estaba en un patrón de flujo extracorpóreo. Entonces, acá tenemos el flujo por los roletes, los rolos que hacían este flujo continuo en las arterias. Es muy importante la historia. Si yo no tuviera la historia, no voy a hacer este diagnóstico. Pero estoy en centro cirúrgico, quirúrgico, estoy mirando al paciente, está en circulación extracorpórea y me pidieron para mirar si las arterias están saludables, si no hay un cierre de las arterias y tenemos este cambio de patrón, que sin embargo es un patrón circulatorio central también. Entonces, cuando tenemos estos cambios, tenemos que pensar que hay un patrón central, un patrón cardiogénico. Doctora Jacqueline, ¿se entiende lo que yo hablo hasta aquí? Sí, hasta aquí vamos muy bien. Tengo una pregunta, doctor, con respecto a este tema que usted acaba de mencionar. ¿Podríamos ver también disminución de las velocidades en pacientes que tienen un tratamiento por hipertensión? Mire, eso es muy inespecífico. Podemos encontrar velocidades normales en personas hipertensas con y sem tratamento. Podemos encontrar velocidades mais altas, podemos encontrar velocidades mais bajitas. Então, as velocidades não são parâmetros muito buenos para estudiar pessoas com hipertensão, sem hipertensão, com tratamento, para falar se estão bem. Pero o que eu vou falar é que as velocidades en personas jóvenes son más altas. Personas jóvenes hipertensas o saludables tienen velocidades más altas, por ejemplo, en la carótida, en la aorta. Usted toma 200 en la aorta y la persona está bien, tiene 20 años. El muchacho tiene 30 años en la carótida, se encuentra 150 centímetros por segundo y la persona está bien, porque es joven. Y las personas ancianas tienen más probabilidad de una velocidad más baja. Pero si la persona tuviera un corazón malo, una fracción de eyección de la sangre disminuida, la velocidad se queda disminuida. Entonces, por ejemplo, una anciana que tiene un corazón malo con una disfunción, no golpea, no late muy bien, entonces las velocidades están todas disminuidas en las carótidas, 40, 35, 45. Entonces, ahí tenemos cambios por corazón, pero solamente por la hipertensión, eso es muy inespecífico. Ok, gracias, doctor. ¿Más Bueno, preguntas? sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a diferenciar, doctor, una oclusión aguda de una oclusión crónica?
excelente pregunta que nos hicieron y yo voy a hablar que eso es difícil. La historia es muy importante. Cuando tenemos una arteria con placas, una arteria aterosclerótica, yo siempre voy a imaginar si no tengo una oclusión crónica. Pero si yo tuviera una persona joven y que está con una claudicación aguda, por ejemplo, la persona no tenía nada, no pasaba nada, empezó a tener una dolor agudo, yo siempre voy a imaginar si no es una obstrucción arterial aguda. Pero eso es muy fácil de hablar, es mucho más difícil de encontrar con un Doppler color. Por ejemplo, acá tenemos una arteria femoral que estaba más o menos bien y una obstrucción con un material blando, un material hipoecogénico, no tenemos placas calcificadas, como pasa aquí en este ejemplo, en esta arteria femoral, y todo el flujo salía por una rama para buscar como que una circulación colateral. Las personas hablan, se hay circulación colateral, isso é crônico. No todas as vezes passa assim, porque, sin embargo, isto é uma rama da artéria. E a sangre não passa por acá, não consegue caminhar, então busca um caminho. Porque se não encontrar um caminho, a artéria se cerra, se tapa, e não há flujo, e não passa mais nada. Então, não toda circulação colateral é crónico, pero siempre que tenemos una malla, una red colateral muy desarrollada y con mucha tortuosidad, con muchas arterias sinuosas, delgadas, chiquititas, yo voy a imaginar que eso es crónico. Por ejemplo, acá, este me parece un patrón agudo, donde la arteria tiene un material blando, una obstrucción con un stop muy bruto, y todo un material blando. Imagino si esta persona no tenía, por ejemplo, una arritmia cardíaca, tenía émbolos y estos émbolos salieron y cerraron. O si esta persona tenía una placa blanda y esta placa vulnerável, essa placa instável, a placa teve um sangrado e começou a cascata de coagulação e esta artéria se cerrou agudo. É mais provável. Diferente de esta artéria de um paciente diabético, todas as artérias têm placas, todas as artérias estão com moléstia aterosclerótica, e esta artéria não tinha fluxo, estava diminuída. Eu comparo com as venas, porque o diâmetro de artéria e vena parejas são iguais, mais ou menos iguais. Eu comparo, as venas estão maiores que a artéria, então eu vou pensar muito mais em um patrão crônico. Acá, por ejemplo, un patrón crónico, paciente diabético, en que yo encuentro muchas arterias colaterales, pero no hay flujo en la arteria tibial anterior, que está disminuida y que tiene placas calcificadas. Se eu tiver softwares em mi equipo para estudiar flujos de velocidade mais baja, como por ejemplo, B-Flow, esta misma persona, esta misma arteria mira, yo puedo mirar la circulación colateral. Entonces voy volver la imagen, es la misma imagen, están parejas. Acá la arteria, mira que la arteria queda-se aquí, yo voy a mantener la flecha, mira, la arteria queda-se aquí, la arteria tibial, pero tenía una obstrucción, una colateral, outra colateral, aqui rellenava. Então, este patrão é muito mais um patrão crônico, porque tem uma malha muito desarrollada, muito como que serpientes que hacen uma tortuosidade e muita colateral. Pero não todas as vezes passam assim tão característicos. Por isso, lo mais importante é falar que a artéria está cerrada e donde rellena. Vamos falar um pouquinho mais adelante que vamos informar.
Acá otro ejemplo, mira que la arteria está disminuida y no tiene flujo. Hay como que un color, pero no pasa nada. Y con B-Flow se miran solamente las colaterales. Entonces, este es un patrón más crónico, un patrón mucho más do diabético. Acá tenemos una persona más o menos 40 años de edad, pero que tenía un trauma en la rodilla con un cambio ortopédico que cerró la arteria agudo. Entonces, esta persona tenía acá material blando, sangre, un coágulo, un hematoma en la arteria, un coágulo. Este es un patrón agudo. La persona no tenía aterosclerosis, o tenía mucho poco, una historia, un dolor agudo, un trauma, y sin embargo, este patrón podemos hablar con toda tranquilidad que es un patrón agudo. Pero no todos son tan fáceis. Esta es una carótida aguda. Este hombre tenía como que 6 horas de disminución de su Glasgow, Glasgow 15, que cambió para Glasgow 14. La persona estaba un poquito confusa, un poquito molesta. Un hombre, un varón de 70 años, diabético, hipertenso, pero con un cambio neurológico agudo. Y sin embargo, encontramos sangre fresco, un coágulo fresco en esta arteria carótida que se quedaba con su diámetro normal, pero sin flujo. La sangre, el coágulo se movía con los latidos de corazón. Entonces, un patrón agudo, muy diferente de esta carótida interna y común que se quedavam disminuídas, com placas calcificadas, com material também blando, pero um patrão muito mais crônico de obstrução. Assim passa em carótidas, assim passa em extremidades inferiores. Aqui um exemplo de um injerto. Eu vou falar de um injerto para vocês com safena. Esta é uma obstrução agudo. Me gusta trazer este casito para vocês porque se mira el coágulo fresco que se mueve con los latidos, que se mueve con el movimiento de la sangre y se mira muy bien esta arteria, está aumentada, este injerto. Pero en una obstrucción crónico, este injerto se disminuye, se queda fibrosado, se queda fibrótico y se queda casi isoecogénico con los tecidos vecinos, con los tecidos cercanos. Y no se mira muy bien. Y si yo tuviera una obstrucción, mira cómo no se encuentra casi este injerto, pero si yo tuviera un cierre muy crónico, muy antiguo, es posible que este injerto desaparezca. Este injerto no se mira. Yo miro su sitio de anastomosis, pero yo miro los puntos quirúrgicos, pero no encuentro el injerto porque se queda disminuido, fibrótico e isoecogénico con los tejidos cercanos. Entonces, cuando tenemos extremos, es muy fácil hacer este diagnóstico diferencial, pero cuando estamos en una penumbra, estamos en un punto intermedio, eso puede ser más difícil, pero la historia clínica nos apoya. Doctora Jacqueline, vamos adelante. Sí, Espero bueno, te pues explicado bien. con esta explicación que usted acaba de dar también, hemos dado respuesta al caso clínico que fue publicado esta semana en las redes de Flaus. Así que los interesados o todo el mundo debería ingresar cuando terminemos a la página de Flaus y al Instagram para que vean un caso publicado con respecto a este tema. Bueno, doctor, continuando con las preguntas, la siguiente. ¿Cómo vamos a evaluar un paciente que tenga una estenosis severa y extensa? Muy bien, yo voy a responder, pero yo miré que muchas personas arribaron las manos haciendo preguntas y estaremos respondiendo todas las preguntas también que están haciendo en este webinar, con mucho gusto. Bueno,
Quando ensinamos a fazer estudo de extremidades inferiores arterial, ensinamos a buscar a placa, o aliasing e o aumento de velocidade, que é o señal hemodinámico de estenoses. E se a velocidade se cambia para o doble, temos uma estenose por arriba de 50% de nossa artéria. Pero esta lei tiene muito valor quando a estenose é pontual, quando temos uma placa. Pero se eu tiver material blando que estiver em toda a artéria e generar uma estenose extensa, com muito mais que 2 centímetros, se perde esta lei física. Então, se eu tiver casito como este acá, por exemplo, em que eu tiver uma estenose que tem muito mais que 2 centímetros e seja muito extensa, eu não posso buscar velocidades. Eu vou evaluar como uma evaluação de uma arteriografia. Por exemplo, acá, mira, todos ustedes, se eu perguntar se há uma estenose acá, todos ustedes vão me falar, oh, sin embargo, mira, eu estou mirando a parede, opa, vamos volver, eu estou mirando a parede anterior, eu estou mirando a parede posterior, a luz está diminuída, temos muito mais que 50%, perfeito, pero se eu buscar velocidades acá, como isso é muito extenso, esta lei hemodinámica se pierde. Então, os vetores se alinham, mantêm uma velocidade diminuída e constante. A isso chamamos sinal del cordão, ou string sign, e que é muito conhecido em carótidas, pero também passa em extremidades inferiores. Em esta pessoa, eu não vou evaluar solamente por velocidades. É possível que eu encontre velocidades cambiadas, pero que eu vou fazer? Eu vou medir a artéria, a luz da artéria, por exemplo, acá 2 milímetros, eu vou medir que seria a luz da artéria, que tem como que 8 milímetros, e eu vou calcular aproximadamente uma estenose de mais ou menos 75%. Mira, isso solamente é possível porque esta placa, este material, este engrossamento parietal é hecho por material blando. Porque se eu tiver uma placa calcificada, eu vou ter uma sombra acústica posterior que me limita a esta evaluação. Então, é muito importante ter este conceito que os cambios de velocidade passam quando as estenoses são pontuais. E se eu tiver muitas estenoses, a velocidade, muitas estenoses sequenciais, a isso chamaremos lesões em tandem. E com isso, temos diminuição progressiva e contínua de toda a velocidade em nosso circuito arterial, que são fatores de errores para todos nós e fatores de limitação em nossos estudos, pero você logra êxito de encontrar aterosclerose, você logra êxito de encontrar muito mais que 1 ou 2 estenoses significativas, você encontra que há señales e hallazgos de uma aterosclerose muito severa. Então, para isso, necessita estudar a artéria em todos os sítios, não solamente em pontos específicos. Perfecto. Ok, doutora, mais dúvidas? Y aquí continuemos, doctor. Muy interesante todo. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico certero de una oclusión arterial, doctor? Muito bem. Essa é uma pergunta que os alunos nos hacen, as pessoas que estão começando. Ai,
no hay color en la arteria. ¿Está ocluida, está cerrada o soy yo que no encuentro flujo? Esta duda pasa en todas las mentes de las personas que están empezando a hacer Doppler, que tienen un miedo, que tienen un temor de que la arteria tenga flujo, pero yo no estoy mirando este flujo. Entonces, cuando tenemos dudas si la arteria queda ocluida, como acá, por ejemplo, en que la arteria no dibuja con Doppler color y no tiene registro con Doppler pulsado, hay que estudiar con los dos. Hay maniobras para usted a mejorar su estudio. Por ejemplo, disminuir la escala de velocidades. Se você estiver manejando com uma escala muito alta, é possível que o equipo não encontre flujos, te diminui a escala, o PRF, como hablamos, e com isso você empieza a dibujar, a ter mapeo color em la artéria. La frecuencia. La frecuencia es una herramienta muy importante y la frecuencia no solamente usted va a manejar en la escala de grises, pero también con Doppler color. Son independientes. Si usted está manejando, por ejemplo, una arteria femoral que queda así muy alejada de la piel, usted aprieta, aprieta, aprieta e não encontra flujo, diminua a frequência de Doppler color e a artéria empieza a ter mapeo color. Não está cerrada. Ah, Peter, pero eu tenho um transdutor de 15 MHz para estudar a artéria femoral. Cambia para transdutor de 9 MHz para estudar. Ah, pero eu não tenho. Cambia para convexo, que vai manejar com 3, 4, 5 MHz. E você vai encontrar flujo. Se você não encontrar flujo, busca a vena pareja. Então, você está em la artéria tibial posterior e não encontra flujo, cambiaste a escala, aumentaste a ganancia, cambiaste a frequência e não encontra flujo, usted aprieta el pie para generar flujo venoso. Y si usted genera flujo venoso, usted tiene, primero, la certeza que está en sitio correcto. Segundo, si usted dibuja la vena, su equipo está bien arreglado. Entonces, si la vena tiene flujo y la arteria no tiene color, es porque la arteria está cerrada. La prioridad es un concepto que es hablar para el equipo si vamos a dar prioridad para color o para escala de grises. Si la prioridad estuviera muy bajita, es posible que el color no sobrepase la escala de grises y con eso no genere color para sus ojos, pero hay señal en el equipo. Cambiar la caja. Si yo cambiar la caja, es posible que el ángulo Doppler me apoye para obtener un señal a mejorar. Cambiar transductor, ya hablamos. Y si usted tuviera un equipo con recursos de flujo de baja velocidad, como por ejemplo MRI o BFlow o otros recursos, otras herramientas para flujos de baja velocidad, usted puede acceder a estas herramientas para estudiar. Por ejemplo, acá teníamos una arteria peronea muy difícil en una persona con una pierna muy gruesa y que imaginamos que no tenía flujo en este punto. Mira como el ángulo está malo para este punto de la arteria. Imaginamos que se quedaba cerrada y que acá teníamos una rama. Ok, vamos a estudiar con BFlow, ya que nuestro equipo tenía BFlow y mira, teníamos un flujo de bajas velocidad. Ok, sin embargo, pero la arteria no se quedaba cerrada. Entonces vamos a aplicar todas las herramientas que tenemos en nuestras manos, en nuestro equipo, para hacer
este diagnóstico. Perfecto. Do- Gracias, doctor. Doctora, ¿se entiende bien lo que yo hablo? Excelentemente bien, doctor. Usted habla. Muchas personas a soñar. Oh, no, no, doctor. Tenemos muchos asistentes. Más tarde vamos a, por favor, las personas me gustaría que se fueran identificando desde dónde nos están viendo para al final podemos mencionar los países que están participando. Bueno, Muy bien. doctor, continuemos. Nuestra próxima pregunta dice, ¿cómo podemos acceder a sitios arteriales difíciles? Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos asistentes tenemos hasta ahora? Es 165. Ay, qué bueno. Saludos amigos en toda Latinoamérica. Espero volver a viajar pronto en 2024 para apretar las manos de todos ustedes y juntos hacermos estudios de Doppler en sus países. Ok, esta es una pregunta que muchas personas hacen. ¿Cómo usted encuentra la peronea? La peronea es difícil. ¿Cómo usted encuentra la femoral en canal de aductores, que es más difícil? Yo tomo la mano de la persona, el transductor en las manos y apoyo para que la persona mire la maniobra que se hace con la ecografía. Sin embargo, los sitios más difíciles son la arteria femoral en su tercio distal, el tronco tibio peroneo, las emergencias de la arteria tibial anterior, posterior, peronea, y sin embargo, la peronea, la pedia y la plantar son los sitios más difíciles para estudiar con las arterias. Bueno, yo hablo eso todas las semanas para mis residentes en Hospital de Clínicas en São Paulo, porque siempre cambian los grupos y yo tengo que empezar de cero. No podemos hacer el trabajo de una máquina de campo, por ejemplo, hablamos en portugués un trator, no podemos hacer un trabajo de un trator, de una máquina, de un sitio con una Ferrari. La Ferrari hace un otro trabajo y no podemos hacer el trabajo de la Ferrari con un trator, con una máquina, por ejemplo, para tomar la colheita, para tomar los alimentos, un caminhão o que sea. Son herramientas diferentes. Transductores son herramientas diferentes. Un transductor lineal de alta frecuencia es bueno para tireoides, es bueno para partes blandas, es bueno para la arteria temporal, pero para estudiar una arteria femoral, para estudiar una carótida interna, una arteria vertebral, una peronea, yo necesito un transductor lineal de una frecuencia un poquito más baja, 7, 8, 9 megahertz. Entonces, pero no solamente el transductor, pero también la ventana. La arteria femoral es muy fácil en tercio proximal y medio de muslo, pero muy difícil en tercio distal. Ok, gira el paciente, toma ele boca abajo y toma la imagen por la cara posterior de muslo y usted encuentra la poplita y la femoral caminando hacia arriba, la femoral en tercio distal. Muy fácil. Otro ejemplo de una ventanilla importante, usted busca la arteria tibial anterior y caminando hacia arriba hasta la rodilla que queda hacia acá, usted encuentra la emergencia de la arteria tibial anterior y lo que pasa es el tronco tibio peroneo. Vamos a mantener aquí el video, la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Una vez más, una vez más, una vez más, la emergencia de tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Otro ejemplo de arteria difícil, la más difícil en la opinión de nuestros residentes, es la arteria peronea. La arteria peronea tiene no uno, no dos, pero tres ventanas. Y yo hablo que cuando tengo tres ventanas es porque ninguna es perfecta. Yo voy a buscar la mejor para mi paciente. Hay personas que tienen la ventana de cara medial mejor. Hay personas que tienen la ventana de cara
posterolateral, mejor. Hay personas que tienen la ventana de cara medial, mejor. Y hay personas que tienen solamente una o dos o las tres ventanas buenas. Ok, entonces yo voy a estudiar mi paciente, por ejemplo, en una ubicación semiprono o boca abajo para encontrar la ventana posterolateral. Mira este video donde acá tenemos la tibia y el peroneo. Entonces, girando la mano tibial anterior, el peroneo, yo voy a encontrar la peronea acá caminando lateroposterior. Un otro video, la tibia, la tibial anterior, perdón, aquí es peroneo, y la cara lateroposterior tenemos esta imagen, que sería esta imagen acá a izquierda con la flecha, la cara posterolateral, buscando por abajo del peroneo. Yo tengo que meter el sonido con la caja caminando por las partes blandas, porque si yo inverter la caja, el sonido golpea el hueso y no genera imagen. Mira cómo hay una sombra acústica posterior. ¿Por qué? Porque el sonido queda así. Entonces, yo voy a buscar una ventana y yo voy con la caja en la cara lateral posterior, buscar por abajo del peroneo la arteria peronea. Aquí tenemos la tibia, el peroneo, la tibial anterior y por la membrana interosea la peronea. Entonces yo voy a hacer esta caminada, este paseo para la cara lateral posterior, girando la mano y aquí está la peronea y los dos venas. Mira cómo los dos venas son parejas. Si yo no encuentro la arteria, yo puedo apretar la cara posterolateral de la pierna y las venas peroneas tienen flujo. Entonces, si yo tengo flujo en las venas peroneas y no encuentro la arteria, es posible que la arteria esté sin flujo. Son herramientas que tenemos para hacer este diagnóstico. En la cara anterior, yo voy a encontrar la arteria tibial anterior por arriba de la membrana y la arteria peronea en la membrana interior de la membrana interosea. Aquí se miran los dos, una imagen mejor en longitudinal, donde se encuentra la arteria tibial anterior y la arteria peronea en lo mismo plano, lo mismo sitio de estudio por una cara anterior entre la tibia y el peroneo. Bueno, tenemos arterias que nuestro cirujano vascular puede pedir para estudiar, que son las arterias digitales, pedia y plantar. Si nuestro paciente tuviera, por ejemplo, una obstrucción en una lesión en la pierna, en los pies, es posible que tengamos que hacer un injerto con una vena safena, pero para hacer este injerto tenemos que tener un desagüe. Y usted tiene que buscar un desagüe distal. Este transductor de frecuencia más alta es muy bueno para hacerlo, pero este hockey stick es muy bueno también porque maneja con una frecuencia más alta. Y las arterias digitales usted tiene que practicar con un transductor de frecuencia más alta en las extremidades superiores e inferiores. Hay que practicar porque hay una ola, una curva de aprendizaje de esta arteria. Yo hablo que estoy aprendiendo todos los días. Por ejemplo, en las manos es más fácil, es más accesible. Las piernas es más difícil, pero usted puede empezar, por ejemplo, con los quirodáctilos, donde se buscan las arterias digitales, que tienen un patrón. Mira cómo es muy cerca de la piel. Yo necesito, mira, estoy a menos de medio centímetro de la piel. Entonces, el transductor tiene que tener 12, 13, 14, 15, 18 megahertz de frecuencia. Acá tenemos, por ejemplo, una arteria ulnar distal, ya empezando en la mano, su sitio terminal, que tenía un material ecogénico en su interior. Si usted para acá, no hace este diagnóstico. Es un paciente tabaquista que tenía una obstrucción por una patología de tabaco. Entonces, mis amigos, tenemos que buscar con nuestro transductor de alta frecuencia. Acá un ejemplo de una mujer que tenía una síndrome
de los dedos azules, que es cuando la persona tiene una embolización. La persona tenía un problema central e embolizó para la arteria digital de tercero dedo de la mano izquierda y que se quedaba cerrada. Y como yo voy a tener certeza que el equipo está bien, yo voy a estudiar la otra mano y con los mismos parámetros, la arteria digital tenía flujo. Entonces, si yo tengo un problema en esta mano y yo voy a buscar la arteria digital y no encuentro flujo, ok, es posible que esté cerrada, pero yo voy a estudiar esta acá que no pasa nada, que no siente nada, que no tiene síntomas, porque está saludable, y yo voy a buscar qué es normal. O que es normal para este paciente, este patrón. Si no encuentro la otra arteria, es más probable que esté cerrada. La arteria plantar es como que una continuación de la arteria tibial posterior por abajo del maléolo, del tobillo. Entonces vamos a buscar prácticamente la planta del pie, esta arteria muy importante en diabéticos, hablar, por ejemplo, que esta arteria tiene flujo. Si yo tuviera que hacer un injerto, yo tengo que tener flujo en esta arteria plantar o en la arteria pedia. Acá, por ejemplo, la tibial posterior quedaba así cerrada, pero en este punto rellenaba por una colateral que llegaba por otro campo que no está en esta imagen, pero llegaba acá y rellenaba esta arteria plantar. Y acá tenemos un ejemplo de una arteria plantar cerrada sin flujo. Si usted empieza a hacer estudio de estas arterias, usted aprende a hacer este diagnóstico. Acá tenemos, por ejemplo, un joven de 29 años que tenía la molestia de BC y que se encontraba con muchas arterias cerradas. Y la arteria plantar tenía flujo, un flujo tardos parvos con una velocidad muy baja. Y la pedia, vamos a encontrar la cara anterior del pie en este punto, que es una continuación de la arteria tibial anterior. Aquí pasa lo mismo, la arteria tibial anterior está acá. Y cuando estudiamos con transductor de alta frecuencia, miro que está a 5 milímetros de la piel, yo voy a encontrar la pedia que fue rellenada por una colateral en este sitio. Si yo apretar mucho, esta arteria se cierra. Entonces, yo tengo que manejar con mucho cariño, con mucho cuidado, para no hacer fuerza, porque la fuerza comprime la arteria y la arteria se queda sin flujo. Aquí un ejemplo de una pedia normal. Aquí un ejemplo de una pedia de una persona que tenía una obstrucción proximal y que tenía un flujo tardos parvos, un flujo postestenótico en esta pedia. Ok, doctora Jacqueline, vamos adelante. Espero te haya explicado bien. Sí, vamos muy bien, doctor. Ya aparte de las preguntas que teníamos formuladas anteriormente, ya tenemos otras también, así que hay mucho interés en el tema de hoy, doctor. Bueno, pues nuestra próxima pregunta. ¿A cuáles entidades debemos asociar la presencia de un flujo reverso? Ay, este tema me encanta. Este tema me encanta mucho y encanta a todas las personas que encuentran un flujo reverso. Ese es lo más conocido. Ese es un robo subclavio, esa es una arteria vertebral que tiene su patrón de flujo reverso. Estudiando todas las arterias posibles, yo encontré un patrón. Yo tengo muchos pósters en europeo, en Congreso Europeo de Radiología, hablando de estos circuitos de flujo reverso. Yo llamo el señal de flujo arterial reverso. Cuando usted tiene una arteria reversa, es porque hay una estenosis muy grave o una obstrucción proximal ao ponto que estás estudiando. Por ejemplo, en la arteria vertebral que está reversa. La arteria vertebral reversa está reversa porque la arteria subclavia, que es proximal, está cerrada. En este paciente, la arteria subclavia está cerrada, entonces el flujo hace lo que es más difícil. Camina hacia arriba por la carótida, encuentra polígono de Willis y vuelve por la arteria vertebral izquierda en este ejemplo, que está invertida y que rellena la arteria subclavia. ¿Por qué? Porque la arteria subclavia proximal está cerrada. Entonces, es muy importante, pasa como en este dibujo,
Es exactamente lo que tenemos acá. Mira, esto no es exclusivo de la arteria vertebral. Cualquier arteria puede quedarse reversa. Y lo más importante, usted tiene que entender qué pasa. Porque lo más frecuente, usted mira una arteria invertida y usted piensa que el equipo está loco, crazy. Y usted aprieta el botón de inversión y la arteria se queda roja. Y ok, estamos bien. No estamos bien, usted perdiste el diagnóstico de un flujo reverso. Mira acá otro ejemplo muy conocido, la arteria oftálmica. La arteria oftálmica queda-se invertida cuando tenemos una obstrucción de la carótida interna. La carótida interna es proximal y la oftálmica es distal. Entonces, siempre que yo tuviera acá un ejemplo de una oftálmica normal y una oftálmica invertida. Entonces, siempre que yo encontrar un flujo reverso en una arteria, mira, usted saca os óculos, hace así, para y mira. Esto es verdad. Yo tengo un flujo reverso, porque si yo tuviera un flujo invertido, es porque un poquito caminando hacia arriba, yo voy a encontrar una obstrucción. ¿Por qué? Porque la sangre camina, llega a la obstrucción, toma una colateral y encuentra la arteria de nuevo. Y camina hacia abajo para los pies. Pero todos estos puntos están con isquemia, se quedan isquémicos. Entonces la arteria vuelve hasta el punto de obstrucción para que la sangre llegue en estos sitios. Entonces, si usted hace una foto acá, y no miraste esta oclusión, camina hacia arriba, porque usted encontrará la obstrucción. Ese es un señal muy importante de una isquemia, de una obstrucción graves. ¿Y qué pasa así? La arteria está invertida. Y para eso hay que dominar esta pantalla de rojo y azul, que es lo más importante de Doppler. Acá tenemos el punto donde llega la colateral. Aquí camina hacia arriba, hacia abajo la sangre para los pies, pero vuelve para acá porque hay una obstrucción proximal a este punto y que está en este slide. Entonces acá el punto de la arteria tibial anterior cerrada y más distal, un flujo reverso porque fue rellenado por colaterales. Así pasa em artérias vertebrales, assim passa em oftálmicas, assim passa em carótida externa, assim passa em las artérias de extremidades inferiores. Mira uma vez mais, a artéria tibial anterior chega em um ponto de obstrução. Então, eu encontro distal um flujo reverso muito chiquitito, muito delgado, pero está reverso, e eu vou explicar com Google para vocês o que passa. Ok. Estou em São Paulo, Brasil, uma cidade com um trânsito, um tráfego de coches, de carros, de automóveis muito forte. Então, estou acá em uma carretera, que é uma carretera importante e que tem flujo de este lado de rio que camina hacia arriba e acá um flujo que camina hacia abaixo. Chamamos la marginal Tietê, que é uma carretera muito importante. Ok, estou em este ponto amarillo e eu quero chegar em el outro ponto amarillo. Por exemplo, eu me vou a la JPR, estou saliendo de mi hogar para ir a la JPR. Como estou caminhando hacia arriba, eu estou em rojo e eu vou chegar em rojo a la JPR em São Paulo, Brasil. Ok, pero estou escuchando, mira, por ejemplo, estoy sin los programas que tenemos en aplicativos para tránsito, o estoy con los aplicativos de tránsito, y yo recibo una noticia que hay un problema en esta puente. Por ejemplo, hay un camión, hay un coche muy grande que bloqueó esta puente.
Entonces no voy a llegar a la JPR. Ah, qué malo, no voy a llegar a JPR. No voy a encontrar mis amigos de Perú, de Ecuador, de Dominicana, de Panamá, de Chile, de toda Latinoamérica para dar un fuerte abrazo. Qué malo. No, 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 yo voy a encontrar una solución. Vamos a caminar por una circulación colateral. Entonces voy a salir de amarillo y muy cerca de la puente voy a tomar una arteria colateral. Voy a caminar hacia arriba en rojo. La sangre hace esto. Yo voy a caer en la carretera, pero yo pasé la JPR. Yo tengo que volver. Entonces yo voy a volver. Y cuando yo vuelvo, yo voy a volver en azul. Yo voy a tomar el punto después de la puente y llegar a JPR. Entonces, mis amigos, cuando estiver haciendo un estudio y tuviera un flujo invertido, yo tengo que pensar, hay una obstrucción proximal al punto donde empecé. Yo tengo que buscar esta obstrucción. Yo no vi, yo no encontré, pero este señal me apoya, me incentiva a buscar esta obstrucción. Entonces, acá está una vez más o dibujo para explicar qué pasa, ¿ok? Proximal, en la circulación colateral, en los puntos invertidos. Acá un video para mostrar para ustedes el punto donde llega la colateral. Eso yo hablo que se llama señal del mar rojo, como tenemos en la historia, que el mar rojo se dividió a la izquierda y a la derecha, entonces tenemos este color, pero ese es un nombre fantasía que yo he creado. Una vez más, para que ustedes entiendan, este sangre vuelve porque hay una isquemia en estos tejidos. Ok. Acá tenemos, por ejemplo, una oclusión en la arteria ilíaca externa de este paciente, un patrón de una obstrucción aguda, pero la sangre camina por la ilíaca derecha y llega a la arteria femoral profunda, invierte la femoral profunda y la arteria femoral profunda rellena la arteria femoral. Mira qué rico este patrón. Mira un video. ¡Wow! La arteria femoral profunda en azul está invertida, no porque está en azul, pero porque está acercando el transductor y rellena la arteria femoral superficial para que la sangre llegue a los tejidos. ¿Dónde está la obstrucción? Proximal a este punto donde tenemos el flujo invertido. Esto es fantástico. Si usted encuentra este señal y reconoce que hay este señal, usted hace el diagnóstico. Muy bien. La próxima pregunta, doctora Jacqueline. Bueno, pues ya luego de todas estas explicaciones, doctor, luego de hacer un estudio, la manera correcta de concluir cómo vamos a informar todos estos hallazgos de estos pacientes difíciles. ¿Cuál es la manera correcta de realizar ese informe? Bueno, para hablarmos de informes, solamente eso es una clase toda. Pero yo miro los vasculares informando muy resumido. Y yo miro los radiólogos informando hojas y hojas y hojas de hallazgos y hacen informes muy complejos y muy difíciles porque no tienen seguridad. Entonces, tenemos que hacer un informe directo, pero no necesita hablar que las velocidades cambian, que usted no encontraste flujo. Usted hay que ser más directo. Entonces, usted habla. Si el estudio está normal, queda-se normal, ok, está normal, punto. Pero se o estudio tem aterosclerosis, ateromatosis, você vai falar. Foram evaluadas as artérias femoral, comum, superficial, profunda, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea, e se encontrou diâmetros normais, não há aneurismas.
placas calcificadas e placas blandas que generam. Ok. Se eu tiver muitas estenoses, eu vou informar as estenoses que estão arriba de 50%. E os pontos principais. Eu encontrei estenoses na artéria femoral, em sua esquerda tercio medio, na artéria poplítea direita, 3 estenoses sequenciales, arriba de 50% en la arteria tibial anterior izquierda, en tercios proximal, medio y distal, y así por adelante. Não necessita informar que a velocidade cambia, que o flujo é arremolinado, sea mais direto, pero informa as principais estenoses. Lo mais importante, as oclusiones. Então, a artéria tibial posterior direita está cerrada, informa que a artéria está cerrada e se rellena por colaterales. Então, por exemplo, artéria tibial posterior izquierda tiene flujo normal en tercio proximal, está cerrada en tercio medio y rellena por colaterales en tercio distal con buen flujo. La arteria tibial anterior derecha está cerrada en todo su sitio, pero rellena la pedia por circulación colateral. La arteria tibial posterior izquierda está cerrada en toda extensión y no se encuentra flujo tampoco en la arteria plantar. Entonces, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque usted habla que está cerrado, que tiene estenosis, y si hay un punto de desagüe distal, si el cirujano necesita hacer un injerto. E quando você habla de flujo distal, habla se esse flujo está bem, está trifásico, com velocidades normais, ou se está pós-estenótico diminuído. Então, em nosso informe, informar que artérias estão ocluídas, se há relenamento distal e se flujo distal é bueno ou malo. Eu hablo para mis residentes. En la primeira linha, você habla todo o que está normal. En la segunda línea, habla las arterias que están con estenosis. Y después las arterias que tienen que pasa algo más grave, usted habla una línea de cada arteria. Por ejemplo, otro ejemplo, paciente grave, diabético, hipertenso. Foram estudiadas as artérias de extremidades inferiores que apresentam diâmetros normais, não há aneurismas. Placas calcificadas em todas as artérias estudiadas, generando. Em la outra linha, artérias femorales comum superficial profunda hipoplíteas, izquierda e direita, pérvias, permeáveis com flujo normal, sem estenoses significativas. Artéria poplítea izquierda cerrada. Artéria poplítea direita com estenoses arriba de 50%. Em outra linha. Artéria tibial posterior izquierda cerrada em toda extensão. Em la outra linha. Artéria tibial anterior izquierda cerrada em tercio proximal, rellena em tercio médio e apresenta flujo diminuído em tercio distal. Artéria peronea pérvia em toda a sua trajetória com flujo diminuído. À esquerda. À direita, vamos fazer o mesmo, uma linha para cada artéria. Com isso, nosso informe não se queda tão grande e temos todas as informações. Não necessita falar que flujo tem velocidade aumentada, porque há uma estenose e que é o doble, pero depois há outra estenose e depois é o doble. Isso toma muitas linhas de nosso informe, o informe se queda pesado. Há que ser mais conciso, mais objetivo em nosso informe. Bueno, estes são os principais desafios que hablamos em esta noite. E antes de terminar nossa classe, vamos sacar dúvidas de ustedes que estão em nosso webinar. Pero
me gustaría de compartir mi correo electrónico y mi Instagram con todos nuestros amigos en Latinoamérica. Siéntanse cómodos para enviarme mensajes por e-mail, preguntas, sugerencias y para se inscribir en mi Instagram, donde hacemos lives todos los domingos a las 10 de la mañana, pero estaremos en vacaciones volviendo en enero. Pero hay mucho material en mi Instagram. Yo mantengo todas las lives que hacemos en mi Instagram y hay lives con contenido científico. Entonces, eso es gratis, free of charge para todos ustedes. Doctora Jacqueline. Bueno, doctor, tenemos todavía un par de preguntas. Ya concluimos con las preguntas que habían sido formuladas previamente, pero sí todavía tenemos un par de preguntas que hicieron en esta noche. La primera dice, doctor Francolín, ¿qué valor toma el índice de resistencia para el síndrome compartimental? Bueno, el índice de resistencia acompaña la diástole reversa. Entonces, si yo tuviera una diástole reversa, una diástole proeminente, muy importante, reversa en todo tiempo, yo tengo la resistencia más grande que sea posible. Entonces, una consecuencia. No necesita medir los índices de resistencia para hablar, oh, wow, tiene una síndrome compartimental. No hay un valor, no hay un número mágico para hablar. Hasta 0,9 es normal, después de 0,9, por ejemplo, es una síndrome compartimental. No pasa así. No hay un número mágico que sea una referencia, pero sin embargo aumenta la resistencia. Perfecto. Siguiente pregunta. No sé, doctor, si usted tiene experiencia con niños. Niños. Sí, o sea, la pregunta dice, en niños, ¿cuáles son las patologías más frecuentes de Doppler arterial de miembros superiores e inferiores en caso de que usted En trabaje caso con de, niños? No, no sé esa en parte. caso de O sea, no sé niños. si usted trabaja con niños, sí. No trabajo mucho con niños, pero me vienen niños cuando los otros doctores no tienen coraje para hacer los estudios. Mira, tenemos estudios normales en niños que, por ejemplo, las madres nuevas, las madres de primera viaje, no tienen mucha experiencia, entonces el niño se queda un poquito más azul, un poquito más rojo, las madres se quedan molestas, preocupadas, van al médico, médico pide un estudio, pero son estudios muchas veces normales. Hay muchos problemas con malformaciones arteriovenosas, no muchos, la incidencia que tenemos en la población, pero nos piden Doppler para hacermos un mapeo de las malformaciones, buscando si son malformaciones arteriales, malformaciones venosas o malformaciones arteriovenosas o linfáticas. Nos piden estudio en busca de tromboses, pero para extremidades en niños, en general, pacientes que están pós-trauma o internados, que estão em enfermerias ou que estão em pós-quirúrgico. Nos piden estudios en pacientes, por ejemplo, que tuvieron, hicieron algún procedimiento, algún cateterismo, alguna angiografía por una malformación o por una arteritis, que quieren estudiar si hay problemas por embolización. Y hay otras aplicaciones como hipertensión renovascular, pero ahí saliremos de extremidades inferiores. Pero yo no soy el gran maestro en pediatría es nuestro querido Pedro Sí, Ulsheim de Venezuela, que es así un es. médico fantástico e increíble que tengo certeza que podría hablar mucho más para Lo nosotros. tendremos pendiente. Bueno, precisamente con el doctor Ulchem inauguramos estos webinars. Así que ya lo tenemos, lo tuvimos por acá. Bueno, la siguiente pregunta dice, buenas noches. ¿Es el transductor anular una buena opción para bajas frecuencias? Anular es como, es traductor como que de cardiólogos.
Sí, supongo que a ese transductor se refieren. Bueno, eso no es un transductor muy bueno para estudiar abdomen, es bueno para algunas ventanas, por ejemplo, un vaso pequeño. Es un transductor bueno, por ejemplo, para acceder tronco venoso brachiocefálico, es un transductor muy bueno para acceder la emergencia de la arteria carótida común, la salida de las tres arterias de aorta. Es bueno en pacientes con mucha grasa para estudiar las femorales, pero no es la mejor opción para estudiar las paredes de las arterias en extremidades inferiores. Yo creo que es una alternativa cuando no hay ventana. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente con una elefantiasis y que tenga un muslo y una pierna muy gruesas y que no hay ventana, entonces un transductor de 1, 2, 3 megahertz con una, tips, una cabeza anular, es posible que sea más exitoso, pero son mucho más excepciones do que a la regla en general. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. En aquellos pacientes con úlcera en miembro inferior, ¿hasta dónde se debería de evaluar? Úlcera em membro inferior. Isso solamente é uma semana de clases. Hay que pensar primero si la úlcera es arterial o venosa. La clínica es muy diferente. Los pacientes que tienen úlcera de origen venosa, las úlceras por varices, varicosa, tienen varices, tienen señales de hipertensión venosa, hay que estudiar las venas profundas para buscar señales de trombosis antigua con reflujo en sistema profundo, hay que sacar los curativos, las bandajes, y hay que estudiar todo lo tejido con la úlcera. Y hay que ser muy delicado porque hay mucha dolor en estos sitios, entonces hay que manejar con mucho amor, con mucho cariño, porque la persona tiene dolor. Si usted estuviera con una lesión trófica arterial, las lesiones arteriales son más secas, son más oscuras, y sin embargo son más distales, son diferentes de las molestias venosas. Y hay que estudiar todo territorio arterial para que el cirujano planee la cirugía. Sin embargo, muchas veces el cirujano le gusta pedir la angiografía para evaluar y decidir qué cirugía será hecha, pero un estudio de Doppler bien hecho, completo de todas las arterias, te permiten hacer diagnósticos que son sobreponibles, son superponibles, son muy igualitos a la tomografía, si usted tuviera equipo, experiencia y tiempo para hacerlo. Perfecto. Bueno, tenemos ahora una pregunta que nos llega desde Perú, doctor. Dice, ¿hace correlato con el índice tobillo-brazo? Buena pregunta. Índice tobillo-brazo se puede hacer. Los cirujanos vasculares les gusta mucho. Yo creo que el radiólogo tiene que conocer, el ultrasonografista, ecografista tiene que conocer qué es índice tobillo-brazo. Puede saber hacerlo, pero si usted hace un buen Doppler, este Doppler es más importante que el índice tobillo-brazo. ¿Cuál es la importancia de índice tobillo-brazo? Para las personas que no conocen, para aquellos que no son cirujanos vasculares, yo voy a tomar la presión en la región de la pierna y en la extremidad superior, y yo voy a comparar tobillo con brazo, y hay una razón, y hay una tabla de razones. Entonces, la presión no debe ser muy diferente en tobillo y en brazo, como que 90%, por ejemplo, 0,9. Cuando usted comienza a disminuir y alejarse de 0,9, usted tiene patología arterial grave. Usted puede hacer esto en su clínica, en su tienda, en su ambulatorio, en su oficina. No necesita de Doppler para isso, necessita de um manguito, né, de um equipo para hacer la toma de presión e un estetoscópio para escuchar
para tomar la presión. Eso es muy bueno, por ejemplo, cuando para hacer un estudio de la población. Por ejemplo, imagínate en una ciudad muy pequeña y que no hay Doppler en su ciudad, y usted es el clínico general. Y las personas tienen dolor en las piernas. Y usted solamente puede enviar 5 personas por mes para una ciudad mayor para hacer Doppler, porque só es solamente un coche para hacerlo una vez por mes, o un barco, una embarcación que sea. Usted tiene que mirar cuáles las personas tienen las patologías arteriales más graves, pero usted no es cirujano vascular. Entonces, usted va a hacer índice tobillo-brazo de todos los pacientes que tienen dolor y los que tuvieran los índices más bajos o más altos por las calcificaciones arteriales. Eso todo también es solamente una clase. Usted va a enviar los más graves, los más cambiados, los que tienen más cambio para hacer en estudio Doppler. Eso es muy bueno, eso es muy efectivo, muy exitoso. Pero si usted hace un buen Doppler, no necesita ser índice tobillo-brazo, pero índice tobillo-brazo es más rápido, Doppler es más, toma más tiempo. Ok, perfecto. Siguiente pregunta dice, en su protocolo, doctor, ¿usted incluye el tiempo de aceleración de las plantares y pedias? Buena, pregunta muy buena. Hicimos un estudio. Si usted me preguntar hoy, si yo hago la toma de aceleración, yo voy a hablar que no, pero yo miro la onda para mirar si la aceleración está buena o mala. Pero hicimos un estudio e com isso uma tese de doutorado de um cirurgião vascular que vamos defender para aplicar a aceleração em extremidades inferiores para hacermos la medida de estenoses de las arterias. Isso é muito bueno, tem uma estatística muito buena, porque todos os trabalhos que temos são para arterias renales. Então, quando hablamos de aceleración, los números que tenemos 3 centímetros por 3 metros por segundo al cuadrado, 300 centímetros por segundo cuadrado, son de arterias renales. No hay mucho en extremidades inferiores, pero yo no tomo medidas hoy, pero yo miro la onda. Después que esta tese tuver su defesa e que for publicada, que tuvermos la publicación, yo voy a empezar a tomar en mis estudios las aceleraciones. Perfecto. Bueno, doctor, tenemos ya una última pregunta. Con esta concluimos la sesión de preguntas y dice, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para un estudio post-endarterectomía, doctor? Solamente esa es una clase completa de una Qué hora. manera de concluir, ¿no? Mira, yo voy a pedir yo voy a pedir al doctor que, no, que me haya hecho esa pregunta, a todos que tengan interés, tengan voluntad de tener más informaciones, que me envíen un correo, con mucho gusto yo puedo compartir material. Pero las personas que hacen endarterectomía, las personas que hacen angioplastia y que meten un stent en las arterias, que añaden un stent en las arterias, los números de velocidad que nosotros utilizamos son diferentes, son más altos. Entonces hay tablas específicas. Vamos manejar con velocidades como, por ejemplo, 300 centímetros por segundo, razones de velocidad de 4 veces. Entonces, yo con mucho gusto puedo compartir eso, pero para hablar de esto con cariño toma una hora, sin duda. Yo tenía preparado un poquito, pero mira, ya tenemos una hora y media de webinar, entonces Así es, bueno, doctor. no Bueno, puedo pues mantener las personas por más una hora, pero con mucho gusto comparto material con ustedes. Yo tengo eso pronto. Yo no tengo certeza, yo voy a mirar en mi YouTube si tengo una clase de eso, pero yo voy a invitar, perdóname por hacer un marketing de eso, pero no tengo ganancia de nada, no tengo ganancia de plata con mi YouTube. Entonces es solamente por científico. Yo tengo algunos videos en mi YouTube y tenemos algunos videos que hablan
de angioplastia, de endarterectomía, pero yo tengo un PDF de eso que yo compartí con alumnos de México en las últimas clases que enseñé en México. Entonces yo puedo compartir con mucho gusto, pero envíeme un correo peter.francolin@gmail.com. Con mucho gusto comparto con todos. Ok, doctora Jacqueline. Perfecto, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a invitar con nosotros en este momento a nuestra presidenta de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, la doctora Eda Chávez, que está por ahí muy calladita. Eda, ¿nos acompañas? Hola, Sí, Eda. sí, seguro. Buenas Hola, noches. buenas noches. Tengo problemas. Ok, ya estoy con el video. Bueno, muchísimas gracias a Peter por su excelente presentación. Siempre estamos acostumbrados a que lo maneja tan bien, que nos lleva con tanta facilidad y realmente demostrar que no es simplemente darle un botón, sino que tienes que conocer el equipo y la importancia de la botonología, la importancia de las maniobras y tantos factores que creo que nos ha compartido muchos tips de cómo mejorar nuestro estudio arterial. Así que bueno, muchísimas gracias a Jacqueline por actuar de moderador, Daniel por estar tras cámaras, igual que Denise, que nos ha estado apoyando también para que el éxito de estos webinars. Nuestro tercer webinar, el último de las actividades académicas de tipo virtual, porque todavía nos queda la presentación de caso a cargo del doctor Wilson Serrano, que será en la próxima semana. Así que bueno, con esto quiero brindar por este año que no ha sido fácil, en el cual nos hemos nuevamente reencontrado y hemos tenido el contacto directo, lo que nos ha demostrado también la importancia de la interacción, pero sin embargo lo virtual sigue teniendo un papel importante en la educación y nuestro compromiso pues es con la educación continua y con aportarles a ustedes cada vez mayor datos, mayor información y lo que está en la actualidad. Muchísimas gracias a todos. Por favor, estén pendientes de nuestras redes. Continuamos en enero con nuestros webinars, con nuestra actividad educativa, así que estén pendientes y felices fiestas para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eda. Quiero también agradecer a todos los participantes de esta noche. Tuvimos un público numeroso, tuvimos participantes bueno, vi que me reportaron desde Perú, Guatemala, Venezuela, México, a mis compañeros de República Dominicana. Gracias por estar y por apoyar estas actividades. Igualmente, les deseo unas felices fiestas, que la pasen en paz con su familia. Peter, muchísimas gracias por tu participación. Qué manera de terminar el año con esta excelente participación de nuestro presidente electo de FLAUS. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches y una feliz Navidad. Y pendientes del caso clínico que viene Así es, pronto. estén pendientes a las redes de FLAUS también. Peter, muchísimas gracias. Eda, buenas noches a ti también. Buenas noches, A la felicidades, felices próxima. Adiós. Feliz fiestas. Navidad. Feliz Bye bye. Navidad a todos. Adiós. Chao. Gracias.